Va. Ese es un ejemplo eh, de medición de temperatura y de magnitudes en una escala logarítmica de las temperaturas medidas posibles en diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, por aquí tienen cerca del 0 Kelvin la congelación del helio, cerca de por ahí de un 4 Kelvin la ebullición del helio. Por eso es que conocemos el helio normalmente como fase gaseosa, porque ebulle a una temperatura sumamente baja. Por aquí pueden ver algunos otros puntos curiosos como la superficie de Plutón, proceso de reducción del aire. A esta escala por aquí es congelación del agua, temperatura media oceánica, temperatura climática, que esta ya no es tan cierto porque ya aumentó, cuerpo humano, temperatura de ebullición del agua, todo en una escala logarítmica, pues aquí se junta todo, ¿no? Como pueden ver, esta escala llega a temperaturas muy, muy altas. Por ejemplo, dentro de los miles y 10.000 grados están todos estos procesos, ¿sí? Fundición del hierro, fundición del magnesio, del tungsteno, sublimación del carbono, es- temperatura de la superficie solar. Por aquí andan ya temperaturas altísimas de ionización de átomos. La corona solar, por ejemplo, anda en millones de grados interior del Sol. Bomba de hidrógeno que anda en 10 a la 8 y colisiones intergalácticas e interior de las estrellas más calientes. O sea, obviamente las temperaturas tan altas astronómicas pues se miden por métodos indirectos, pero finalmente pueden ver que desde el 0 uno puede llegar a temperaturas muy, muy altas. ¿Ok? Y aquí está una serie de ejemplos. No sé si la hago un poquitito más grande. Sí. De termómetros que toman la propiedad termométrica de dilatación de un líquido. Como pueden ver, varios termómetros de muchas escalas, tamaños, incluso líquidos. Por aquí este blanco, por ejemplo, se refiere a un termómetro de queroseno. Y aquí hay otro tipo de termómetros, un termómetro calibrado, que era el que queríamos enseñarles, ¿sí? Pero bueno, aquí está, que el termómetro calibrado, la carta de calibración y todos estos termómetros pues utilizan la dilatación de un líquido. Por aquí anda un termómetro clínico de los viejitos, los que se usaban con mercurio. No sé si a ustedes ya alcanzaron a medirles la temperatura con ese tipo de termómetro, pero pues eran los que se usaban antes, ¿no? Que son termómetros que tienen solamente una escala como por ahí de entre 34 y 41, y entonces uno podía medir la temperatura del cuerpo de esa manera. ¿Ok? Aquí está, bueno, este es un controlador de temperatura. ¿Se acuerdan de los baños que usamos y los controladores de temperatura que usamos en la práctica de la FEM? ¿Sí se Sí, así acuerdan? es. Sí, sí, Bueno, sí. este es un controlador de temperatura casero. O sea, en realidad lo construyó Rodolfo junto con otro estudiante. Esta es una bomba de agua para recirculación. Aquí se ve, eh, este que está aquí es un termopar, parecido al que ustedes usaron, nada más que este es el típico termopar, por ejemplo, de un calentador. Aquí está un control de temperatura, la resistencia para aumentar la temperatura, y entonces pues este es un baño que se puede utilizar si no hay en un laboratorio posibilidad de comprar uno de estos baños o controladores que son muy caros, pues uno puede armarlo por mucho menos dinero, ¿no? Estos son los típicos famosos ahora termómetros de Galileo, que lo que hacen no es exactamente medir la temperatura, pero la estiman a través de estos pequeñas monedas que tienen una señal de qué temperatura se está, digamos, midiendo o estimando del medio ambiente, y cada una de estas tiene una masa diferente y por tanto
dependiendo del valor de la temperatura, el líquido externo cambia su densidad y por lo tanto las esferitas suben o bajan dependiendo del valor de temperatura. Usualmente se supone que la temperatura del medio ambiente en ese momento pues es la de la temperatura que está más en medio del sistema. ¿Ok? Pero pues estos ya los venden en un montón de lados, son básicamente de adorno, o sea, la gente los usa nada más para adornar, pues, y pues ahí lo tienen, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí los han visto en vivo? Sí, yo no ¿Sí? los he visto en vivo, pero ya los conocía. Tiene distintas densidades cada una de las esferas y conforme cambia la temperatura, cada una de Ujú. las esferas va cayendo y dependiendo de la esfera que haya caído se detecta la temperatura. Es muy rudimentario, pero era como antes se medía la temperatura. Sí, de alguna manera, fíjate que cada una de estas está calibrada, o sea, las moneditas tienen una masa diferente y entonces, pues eso hace que suben y bajan cuando cambia la densidad, justamente. Sí, y también la cantidad de aire que hay adentro. No, es el peso del líquido, la masa del Mm, líquido. la masa Ujú. de líquido. La masa Mm, de la monedita, ah, la ok, que ok. cambia. ¿Ok? Ok. Bueno, sale. Este es un esquema de lo que se llama un termómetro bimetálico, que lo que quiere decir es que tiene una hélice bimetálica que cuando cambia la temperatura, uno de los dos, bimetálico quiere decir que tiene dos metales, uno de los dos metales se dilata de manera diferente al otro. O sea, es una dilatación diferencial. Y eso hace que esa hélice que está aquí se tuerza y entonces gira el cuadrante de la aguja, ¿no? Entonces, estos se usan mucho, por ejemplo, en refrigeradores, en congeladores, son bastante resistentes, también en hornos, por ejemplo, y son bastante resistentes porque al fin y al cabo, pues, los metales son elementos muy resistentes y es muy difícil que fallen. ¿Ok? Claro que el nivel o digamos que la escala de temperatura, pues nunca es tan grande. ¿Ok? Esto sería prácticamente la propiedad termométrica de dilatación de un metal, ¿no? Dilatación diferencial de dos Diferencial de dos metales. metales. Es Ajá. en este caso son dos metales y la temperatura hace que se dilate el metal, generando un giro en la aguja, ¿no? No, pero no se dilata un metal, se dilatan Los los dos dos, metales. Los pero se dos. dilatan diferente. Entonces, Mm, como están enlazados, eso hace que gire. ah, ok, perfecto. Vale, vale. ¿Ok? Muchas gracias, profesora. Bueno, este es un ejemplo también de bimetálicos. Muchos de los relojes que tienen medición de temperatura, estos son típicos uno los mete al horno o los mete en el refrigerador y entonces aquí hay toda una muestra de termómetros bimetálicos. ¿Ok? Entonces cuando los vean, a lo mejor los vean. Bueno, este es un típico termómetro de cristal líquido que se usa mucho para acuarios, ¿sí? No sé si han visto que en los acuarios a veces está una tirita pegada y esa tirita pues es un sistema que tiene en esta sección, en medio de los números, que tiene dos escalas, Celsius y Fahrenheit, en medio de los números tiene pequeños sectores que tienen un cristal líquido y ese cristal líquido cambia de color dependiendo de la temperatura. Claro, no son muy exactos, ¿no? Pero bueno, si uno tiene un acuario y la temperatura que quiere poner es 25 y es 25,1, tampoco hay tanto problema, ¿no? Entonces no son exactos, pero dan una estimación buena de la temperatura, ¿ok? Entonces este tipo de sistemas de cristales líquidos permiten eh, tener un instrumento de medición simplemente con el color, ¿ok? También hay estos lápices para altas temperaturas que indican cuando una superficie alcanza una temperatura especificada en el lápiz. Entonces, por ejemplo, pueden llegar quizá hasta 980 Celsius o un poco más, ¿de acuerdo?
pero pues eso se usa para pintar una superficie y esperar si el color de ese raya o lo que hayan pintado cambia, entonces indica que ya alcanzó la temperatura que se especifica en el lápiz. Son sistemas que se llaman termocrómicos. Aquí hay otra muestra de termómetros de cristales líquidos, ¿sí? Este pues, es como una postal que uno puede poner en una ventana. Este es de un acuario y este es uno de esos portapaz tazas que cuando uno pone la taza caliente cambia de color. ¿Ok? Ahora hay montones de termómetros que usan a la resistencia eléctrica como una medición de temperatura. O sea, transforma el valor de la resistencia eléctrica, ya sea de un conductor o de un semiconductor, a valores de temperatura, una previa calibración de la propiedad, como lo que hicieron con la FEM, ¿sí? Y esa resistividad, pues deben saber por física 2 que es, mide la capacidad de oponerse al flujo de carga eléctrica. Entonces, si tiene una resistividad alta, pues entonces tiene una conductividad eléctrica baja. Si es un aislante eléctrico, un material con una resistividad baja, es un buen conductor eléctrico. ¿Ok? Y la resistividad contra la temperatura para un semiconductor puro, tal como el silicón o el germanio, esa resistividad disminuye con la temperatura. Entonces hay un montón de sistemas de medición de temperatura que tienen que ver justamente con la medición de la resistencia. Y en general, esos termómetros se conocen como como el que usamos, termistores. ¿Ok? Y aquí está una muestra, ¿no? De ellos. O sea, estos son los que ya utilizaron en el laboratorio y cuando hicimos el experimento de la FEM. Hay unos que obviamente son más caros, mucho más sensibles. Hay unos pequeñitos. Hay, por ejemplo, este termómetro que está acá es para medir la temperatura de carne. O sea, uno lo mete en la carne y ve qué temperatura está en el congelador y varios modelos más. ¿Ok? Bueno, lo que vimos en el experimento de la FEM, pues fue la generación de una diferencia de potencial con una diferencia de temperatura y ese es el que ustedes usaron, un termopar tipo J, pero pueden encontrar termopares de muy diferente estilo, ¿no? Termopares tipo J, tipo T, tipo K, los venden en lugares como el centro de la ciudad o los pueden comprar con mucho más guapos, con sus fundas y sus terminales en tiendas especializadas, ¿no? Esos son termopares. Aquí hay más termopares. Este es el típico de un calentador de agua. Este que está a la derecha es un termopar automotriz. O sea, la manera en que el coche sabe si se está, o ustedes saben si se está calentando es porque manda una señal eléctrica que tiene que ver con ese termopar puesto en varias partes del motor. ¿Ok? Y luego, pues el termómetro que ustedes conocen, porque ya sufrieron la pandemia, que tiene que ver con la medición de espectros de infrarrojo, ¿sí? Y pues ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Hay unos que son incluso de bolsillo, para que uno lo ponga por ejemplo, en un vasito con una disolución, uno puede apuntar ese termómetro y medir la temperatura, ¿ok? Y este es uno ya industrial, ¿sí? Este tipo de termómetros se usan para medir temperaturas muy, muy altas a largas distancias, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí, se está midiendo la temperatura de un horno a 1685 grados, ¿vale? Entonces, bueno, si ustedes por ahí ven, a ver si cuando regresemos se los podemos enseñar los catálogos de medición de temperatura, pues son así páginas y páginas y páginas de termómetros que uno puede comprar dependiendo de cuál es el rango que quiere trabajar.
cuál es la sensibilidad del termómetro y en qué condiciones debe trabajar ese termómetro. Por supuesto, yo no voy a poner un termómetro de vidrio si voy a medir temperaturas muy altas, y entonces tengo que usar otro tipo de tecnologías. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Todo esto son propiedades termométricas prácticamente, ¿verdad? Bueno, todos miden propiedades Propiedades termométricas termométricas. traducidas a temperatura, Reducidas a justamente. temperatura. Ujú. Ujú. Lo que podemos decir, los termómetros, los que son de infrarrojos son, se les llama, son de propiedad óptica, ¿no? Mira una propiedad óptica. No, lo que miden es el espectro de emisión de los cuerpos. O El sea, espectro. todo cuerpo emite. Y Ujú. entonces cuando tú apuntas hacia un cuerpo, lo que estás detectando es su espectro de emisión. Y ese espectro de emisión cambia dependiendo de la temperatura. Cambia de Entonces, estos equipos lo que tienen es, pues obviamente un programa que te dice si el espectro es así, está desplazado tantos nanómetros, lo que sea, vas a tener esta temperatura. Pero no es una propiedad óptica de la materia. Los espectros de emisión no son ópticos, ¿no? Es calor. Serían, es calor. Ujú. Ujú. Los espectros de emisión sería más, digo, lo que sería más óptico sería, por ejemplo, el cambio de color de un crayón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Ujú. Ok, ok, perfecto. Vale. Sí, de eso tenía duda y creo que en esa parte tal vez hice algo mal mi tarea, pero bueno. Este, Ok, ok, vale, muchas gracias, profesora. sale. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Nope. No, creo que se entendió bien. Sale y vale. Bueno, entonces ya te perdí. Voy a volver a compartir, ¿sí? Y lo que hubieran hecho hoy es un experimento en el cual íbamos a determinar un coeficiente o una función de respuesta. ¿Y qué quiere decir esa función de respuesta? Pues lo que quiere decir es que yo voy a poder averiguar cuánto cambia una propiedad cuando cambia otra propiedad, manteniendo unas ciertas condiciones experimentales. Entonces, este tipo de cantidades, que son cambios, la Y aquí va a ser justamente la variable que yo voy a controlar. O sea, esa es la variable de control. Esta es la variable que voy a medir. Y esta que aquí, la Z, significa las condiciones experimentales. Entonces, ustedes pudieron determinar el cambio de la FEM, ¿sí? A ver, déjenme tratar de escribirlo. Con respecto a la temperatura, si se acuerdan, eso fue lo que hicimos en el experimento que todavía alcanzamos a hacer, ¿sí? Y esta la mantengo, en este caso, pues a una condición experimental que es la presión atmosférica constante. Entonces, lo que ustedes hacían era cambiar esta propiedad, ¿sí? La temperatura, medían la FEM, manteniendo todo el sistema a una temperatura, en este caso atmosférica, constante. Entonces, estas funciones de respuesta, ustedes las trabajan todo el tiempo en todos los laboratorios. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que yo puedo medir, por ejemplo, cuál es el cambio de la concentración, por decir algo, en una disolución, cuando yo cambio la temperatura o cuál es el cambio del pH con respecto a la temperatura o con respecto a la concentración de un cierto material. Entonces, todo el tiempo lo que ustedes hacen cuando hacen un experimento y luego hacen una gráfica, ¿sí? De alguna propiedad en función de otra, ¿sí? Lo que están haciendo es, pues tengo mis puntos y el manual les dice hagan una regresión y con esa regresión ustedes pueden sacar cuánto vale el cambio de esta propiedad con respecto a otra. Y en termodinámica eso es muy importante. Sí, es en todas las materias, pero en termodinámica es muy importante porque si ustedes
se han dado cuenta en la clase de salón, ¿sí? Lo que la termodinámica hace es calcular básicamente cambios de propiedades en diferentes procesos. Entonces, me importan mucho estas cantidades que se llaman coeficientes de respuesta o funciones de respuesta. Y lo que íbamos a hacer hoy es medir esta propiedad. O sea, ya habíamos medido la FEM con respecto a la temperatura de la junta. Fíjense, aquí también me faltó, tendría que haber puesto que también mantengo la temperatura de las terminales constante, ¿no? En un termómetro de vidrio lo que yo veo es cómo cambia la longitud con la temperatura. En un termistor yo veo cómo cambia la resistencia con la temperatura. Y entonces lo que íbamos a hacer en este experimento es ver cómo cambiaba la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. ¿Va? ¿Sí vieron algo de esto en clase, jóvenes? ¿O no? Como en la teoría, Ajá, sí, 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 algo así. ¿sí Sí, vieron? los cambios, cómo están relacionadas el volumen, la temperatura y la presión. Ok, va que va. Bueno. Aunque no recuerdo haber visto algún coeficiente PVT. Lo que sí recuerdo haber visto era lo que era el factor de compresibilidad de los gases y todo eso. Ok. Bueno, ahorita hablamos un poquito de ellos. Entonces, lo que iban a hacer es en este baño térmico con control de temperatura, como el que usaron en la FEM, lo que tenían es un matraz con aire, un manómetro para medir la presión. En este caso, la presión manométrica del aire. Acuérdense que la presión total, ¿cuál va a ser? Si estoy midiendo la presión manométrica, ¿cómo va a ser la presión total? La presión manométrica, ¿es presión por encima de la atmosférica o por debajo de la atmosférica? Es manométrica. Ujú. Eso ya lo vimos. La manométrica pues se mide tomando como referencia la presión atmosférica, Entonces, ¿cuál va a ser la presión total del aire? la presión total del aire, este, o sea, ¿cómo va a ser la presión total del Manométrica aire? más atmosférica. Ah, Exactamente, ok, Pedro. ok, ok. O sea, es la suma de lo que yo voy a medir en el manómetro más el valor de la presión atmosférica. ¿De Ujú, acuerdo? ok. Y voy a poner un termómetro auxiliar al baño de temperatura para poder medir la temperatura justamente del aire. Aquí estoy usando la ley cero porque el agua que yo tengo aquí la pongo a una cierta temperatura y entra en equilibrio térmico con el aire en el interior y cuando cambio la temperatura cambia la presión. A ver, de lo que han aprendido de los gases en clase, si yo aumento la temperatura, ¿qué sucede con la presión? A mayor temperatura, mayor presión. Exactamente. A medida que yo aumento la temperatura, la presión va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver los videos del experimento. Mm, ya no se me olvida compartir sonido y ustedes me dicen cuando la vean. ¿Vale? Ya se ve. Bueno, esta es la parte ya instrumental. ¿Sí la oyen, jóvenes? Sí, también se oye. Sí, sí se Ok. escucha y se ve. Sí se Que escucha. se va a usar. Este controlador de temperatura y agitación ya lo conocen ustedes, pero hay que repetirlo. En esta parte de abajo hay una cámara cilíndrica en forma horizontal. Es una bomba centrífuga, el agua se hace entrar por la parte central y se proyecta por la parte radial. Uno puede dirigir el chorro de agua hacia cualquier lado en el baño térmico. Este muchacho es el termopar, este. Es un termopar tipo J.
Esta es su junta, que está protegida. Esta serpiente de acá abajo es la resistencia eléctrica que permite disipar energía térmica al transformarla a partir de energía eléctrica. Esta es la flecha de la bomba. Estos son soportes. Y aquí tenemos el controlador de seguridad. Este también es otro termopar. Y ya les decía que lo que hay que hacer es cambiar la temperatura, establecer un valor aproximado, pero lo importante es que uno emplea un termómetro siempre. Esta escala solamente es una guía aproximada, pero siempre uno, el usuario o usuaria, coloca el termómetro aquí para ir monitoreando la temperatura del baño. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya les decíamos el otro día. Por otra parte tenemos, puede poner un termistor, por ejemplo, o un termómetro que opera con mercurio, ¿no? Cualquier tipo de termómetro que se pueda colocar acá. Bueno, acá tenemos la parte central del equipo. Es un baño, es un matraz de hecho para síntesis química, es un matraz de bola con junta esmerilada, así se conoce. 2440 es la denominación de la junta. Lo importante aquí es que este matraz contiene aire. Este aire fue colectado del laboratorio, así simplemente el matraz limpio, seco, tiene aire por dentro, porque está abierto, y después se inserta un tapón monoradado con una resina epóxica y el cople para todas las conexiones del manómetro. Bueno, entonces lo que hay que hacer aquí es ir cambiando la temperatura por etapas para ir monitoreando, para ir registrando la presión manométrica del gas. Pero para conocer la presión total o absoluta tenemos que sumarle a esta presión la presión barométrica. Bueno, este es el otro elemento, es el sistema que vamos a estudiar, este sistema que es aire atrapado en esta bola. Y aquí tenemos la tina, ya la conocen ustedes, es una tina de poliestireno de baja densidad, y ahí es donde se coloca este matraz. La idea es de que lo sumerjamos hasta la parte inferior del labio del matraz, para que el agua no penetre y dañe a la resina epóxica. Pero todo este conjunto es el que se va a ir sometiendo a temperaturas sucesivas por escalones. Para cada temperatura hay que establecer la presión. Ahora, miren, tomen en cuenta lo siguiente. Uno se preguntaría qué tan rápido se establece el equilibrio térmico entre el aire que está aquí dentro y el baño de agua que está acá afuera. Ese se logra rápidamente, pero lo importante es entender lo siguiente. Conforme la temperatura del ambiente externo al matraz, o sea, la del agua del baño, va cambiando, también va cambiando la temperatura del matraz, de las dos paredes, y por tanto también la temperatura del gas. Pero el gas tarda más tiempo todavía en lograr el equilibrio térmico, porque aquí hay una barrera que, aunque es de vidrio, tiene una conductividad térmica que no es necesariamente infinita, ¿no? Siempre hay una resistencia a la transferencia de energía calorífica. De tal manera que lo que va a dictar el momento en que uno establece o entiende que se ha logrado el equilibrio térmico entre el gas y el agua es cuando la presión ya no cambia. Porque tomen en cuenta que este es un fluido, y en este fluido van cambiando sus propiedades macroscópicas, como son la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad y un conjunto de propiedades. Entonces, esta es una propiedad no eléctrica, sino es mecánica, la presión. Entonces tenemos que dejar que la aguja se estabilice, y en ese momento es cuando ya podemos entender que se ha establecido un equilibrio térmico, porque la temperatura es la que va a dictar la presión. Entonces, en cada etapa se establece un equilibrio térmico entre el agua y el gas cuando la presión ya es constante. Por eso hay que tener paciencia. Entonces,
Esa es la manera en que se trabaja. Ahora, a ustedes a ustedes ya se les indicó cómo hacer las lecturas. Este es un manómetro analógico convencional, está en cero, y lo que hay que hacer es monitorear muy bien la presión, colocando la vista perpendicularmente al plano de la carátula. Porque si yo leo de aquí, leo un valor menor. Si leo por abajo, leo un valor mayor. Entonces hay que poner la vista justamente perpendicular al plano. Bueno, estas son las partes. Ahora, como este matraz está introducido aquí, no podemos poner la tapa de diseño de la tina. Por tanto, lo que se hace es emplear, como ya lo vieron ustedes en el otro experimento del Toropat, esferas de poliestireno para que hagan la suplencia, sustituyan a la tapa convencional de la tina. Entonces, estos son los elementos centrales. Bueno, obviamente hay una lupa de mano, y hay que colocarse en el banco, en los bancos adecuados para que cada quien de los integrantes de un equipo puedan ir leyendo la presión en ambas escalas y contrastándola unos con otros. Eso es todo, esencialmente. Bueno, se emplea también agua monodestilada de este porrón. Se mantiene totalmente cubierta para evitar el polvo, porque cuando uno abre hay polvo aquí, y entonces uno introduce polvo al agua, bueno, a la tina. Lo que se hace, como ya también se les ha dicho, es surtir el agua en una cubeta muy limpia, surtirla, y luego con un botecito comercial uno va introduciendo el agua con mucho cuidado en la tina, sin salpicar esta parte, que es la parte central, la parte electrónica. Entonces, con mucho cuidado se va vaciando el agua hasta que el agua llegue justamente arribita de este dedo. Justamente ahí, arribita, el agua. Y ya después se colocan todas las esferitas para hacer la sustitución de la tapa. Bueno, estos son los elementos. Entonces ya tenemos el controlador, el sistema de trabajo que es el gas, el agua para el baño térmico, y permítanos al ratito mostrarles cómo ya queda montado. Bueno, déjame cambiarme de archivo y compartírselos. Mm, ¿Listo? Bueno, miren, ya está montado el Sí, equipo, como se les indicó. Ya está la bomba recirculando agua, pero sin que la resistencia trabaje. Solamente está recirculando el agua para que se establezca el equilibrio térmico entre el agua del baño y el matraz y su contenido. Ya tiene 5 minutos y la temperatura es 19.4 grados Celsius. Sin embargo, la lectura todavía no levanta por arriba de la presión atmosférica. Entonces en estos casos hay que ir elevando un poquito más la temperatura para que ya empiece a haber lecturas por encima del cero. Entonces vamos a llevarla, si está en 19.4, vamos a llevarla a 22 para que la resistencia empiece a trabajar, más o menos. Y hay que esperar a ver si ya a esa nueva temperatura que registre el termistor, que sea constante, ya hay lectura por encima del cero. Y entonces en esos casos hay que esperar a que la manecilla la agujita ya no se mueva, que sea estable, y tomar la lectura correspondiente con la lupa. ¿Sí? Espérense un ratito.
Como ustedes vieron, moví un poquito la perilla para que la resistencia empezara a trabajar. Ya se apagó el foquito que indica que ya se llegó a la temperatura que le programé de acuerdo a esta escala burda. Y después procedimos a estar monitoreando la temperatura del baño con el termistor. Déjenme ver, porque se autoapaga. 24.5 desde hace 10 minutos. Entonces 24.5 y uno procede ahora a tomar lectura. Desde hace rato he estado monitoreando la aguja y ya no cambia. Entonces voy a tomar la primer pareja de lecturas. A 24.5 tenemos en la escala de afuera, que es en centímetros de agua, 4 centímetros de agua. 4. Y por dentro, que es la escala que está en onzas fuerza sobre pulgada cuadrada, estamos en casi es punto 9, casi es punto 8. Déjenme enfocar bien. No, está en 1. Está en 1. 1 onza fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Y la temperatura? 24.5. Sí. Sí. A ver si pueden visualizar más o menos en el manómetro, ¿sí? Bueno, esa es la primera pareja de valores, a 24.5, esos dos valores que les acabamos de mostrar. Ahora, de lo que se trata es ir elevando la temperatura, digamos, entre 2 y 3 grados para que puedan tener varios valores y poder hacer la regresión lineal en este caso. Si estaba en 24.5, vamos a llevarla como a 27 más o menos. Este es un segundo punto. Ya tiene rato que la temperatura es estable, 27.5 grados Celsius. Y según María Eugenia y Renata, es en la escala de afuera es 12 y en la escala de adentro 2.8. Sí. Bueno, ese es un segundo punto. Ahora hay que llevarlo aproximadamente sobre 30 grados. Entonces vamos a llevarlo a 30 grados aproximadamente y esperemos otro rato. A ver, entonces para el tercer punto ya se estabilizó, la temperatura es 32.0 grados centígrados y la medición en el manómetro es 22.5 en centímetros de agua y 5.2 en onzas fuerza por pulgada cuadrada. ¿De acuerdo? Pueden ver que se fueron realizando lecturas a diferentes temperaturas, ¿sí? Cada vez mayores. Y bueno, hay un límite, normalmente lo llevamos a 60 grados cuando mucho, para no sobrepasar la presión en el manómetro. Ya saben que eso es delicado, ¿sí?
Entonces tenemos mediciones pues en un buen intervalo de temperaturas. De hecho, estas mediciones yo se las voy a pasar como tarea para que hagan la gráfica. ¿De acuerdo? Déjenme mostrarles el último video. Mm, a ver, aquí va. Ay, perdón, ¿Qué esperen. vamos a graficar con respecto a qué? Va En a la tener que gráfica. ser la presión total en función de la temperatura. O sea, Ahorita lo vemos. la temperatura con respecto a la presión o No, no, la sería la presión presión con en respecto a la temperatura. función de la temperatura, La exacto. temperatura con respecto, la presión con respecto a la temperatura. Ok. Sí, pero ahorita lo vemos al final, Va, ¿no? va, va, va. Ok. Va. Terminamos el experimento y lo que hay que hacer es bajar la perilla para asegurarnos de que ya no va a funcionar la resistencia, pero dejamos el aparato prendido para que esté recirculando el agua. Entonces, el agua está a una temperatura alta, anda del orden de 55. Entonces, no podemos sacar los equipos así tal cual, porque el baño se puede dañar, bueno, el control de temperatura se puede dañar y además el matraz puede también romperse. Entonces, lo que hacemos es quitar el termistor, ese sí lo podemos quitar, lo secamos, ya después para guardarlo, lo apagamos. Y ahora lo que hay que hacer es pescar las bolitas para empezar a recoger ya el experimento. Si quieres, ¿me puedes acercar? Bueno, entonces como ven, ya quitamos la protección, ¿sí? Para evitar que se transfiera calor, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el agua. O sea, tenemos aquí agua destilada a temperatura básicamente ambiente, ¿sí? Que fue la que pusimos inicialmente en el baño. Y ahora lo que vamos a hacer con mucho cuidado es quitar una bandejita de agua caliente, ¿sí? Así, y agregamos lejos del matraz una bandejita de agua a temperatura ambiente, y así lo vamos haciendo. O sea, quitamos una bandejita de agua caliente y le agregamos un vasito de agua fría. Entonces, incluso como se puede ver, el manómetro ya va disminuyendo su presión, y siempre les decimos que pues tienen que llegar a una temperatura que sea equivalente al baño que se usa para un bebé. Esté básicamente tibia para la mano, ¿sí? Pero pues también lo podemos ver en el manómetro, ¿no? Quito caliente, pongo fría y así. Espero tantito. Si se fijan, hasta el manómetro se está empañando. Quito caliente, pongo fría. Ya se extrajeron las esferitas, ya se intercambió el agua hasta que la temperatura es más o menos 35 grados, casi a una temperatura de baño de un bebé, 37, 38, 35 no, la dejamos. Ahora lo que se hace es apagar ahora sí la bomba recirculadora, y ahora hay que extraer
Bueno, hay dos vías. Una que es extraer el agua con el equipo adentro, o bien sacar el equipo y después ya vaciar el agua. ¿Qué prefieren que hagamos? Vamos a extraer el agua. ¿Primero? Sí. Sí. Lo que se hace es, primero, María Eugenia pasa por acá y va a colocar la manguera en la parte más baja. Yo la tengo acá. Va a colocarla en la parte más baja y yo voy a hacer un sifón. De hecho, de lo que se trata es lo siguiente, fíjense. Yo voy a hacer vacío con la boca, en el extremo abierto, voy a succionar el agua, por tanto, y voy a hacer que cuando menos esta agua llegue al mismo nivel de la otra agua. Y este tramo es el que va a hacer que el agua siga saliendo. Si yo hago que el agua con mi succión llegue aquí, no va a salir. Tiene que cuando menos rebasar o llegar al mismo nivel del agua acá, para que esta parte baje y arrastre el agua subsecuentemente. De hecho, nada más se requiere una succión fuerte, ir vigilando y quitar la boca, ¿no? Ya. Y después lo que hay que hacer es conectar el agua. A ver, María, ahora sustitúyeme. Ahora lo que yo hago es subirme a la mesa para ir haciendo que el nivel vaya hacia la parte abierta de la manguera y salga la mayor cantidad posible de agua. Dígamela, yo lo hago. ¿Ya? La tengo. Bueno, ahora esta agua, como se mantenía todo esto limpio, se volvió a guardar al borro. Y ahora lo que hay que hacer es retirar todo el equipo. Entonces requiere mucha coordinación, porque hay que sacarlo en la misma forma en que se fue introducido. Entonces yo voy a retirar el paño controlador, que está caliente todavía un poquito acá. Y al mismo nivel, María Eugenia va a ir retirando el matraz hasta que ya puede sacarlo. Yo puedo retirar la tina, volver a colocar el baño acá, retirar las calzas. Estas se secan de vuelta, se reusan, no se tiran. Y lo que voy a hacer es, una vez fijado bien, cantearlo para sacar toda el agua posible de la cámara de bombeo, para que nada quede de agua. Y luego con un trapo limpio lo que voy a hacer es secarla totalmente. Con mucho cuidado, con suavidad, empiezo a secarla sin forzar las partes, simplemente pasando el trapo ligeramente para secar todos los componentes lo más posible que se pueda. Revisar que todo quede apagado, dejar que se enfríe un poquito todavía toda la parte eléctrica y electromecánica y electrónica, y después se vuelve a proteger del polvo. Así es como se conservan los equipos. Este equipo, no les miento, tiene más de 10 años trabajando de manera ininterrumpida, tanto en clases como en trabajos de uno propios. Y vean en qué estado está. Yo lo podría vender nuevo, como nuevo.
Desafortunadamente mucha gente en la escuela los usa como si fueran sus zapatos, de tal manera que nunca les dan mantenimiento, usan agua de la llave, y ustedes saben que el agua de la llave tiene muchas sales que con la temperatura forman carbonatos, sulfatos, y se va recubriendo todo el conjunto de elementos, en particular la resistencia, la bomba, el termopar, y empiezan a fallar. Entonces es importante que ustedes entiendan que estos equipos son muy caros y hay que darles un uso adecuado. Siempre hay que usar agua, cuando menos monodestilada, nunca agua de la llave, nunca agua de la llave. Bueno, es todo. Vale. ¿Hay alguna pregunta del experimento? Jóvenes. Ninguna duda No, del ninguna. experimento. Ninguna. Bueno, sale. Eh, entonces, este experimento, déjenme compartirles ahora un pizarrón. La idea fundamentalmente, ¿ya lo ven? Sí, ya. Sí. Bueno, lo que ustedes van a tener, pues es una serie de datos de la presión manométrica y la temperatura en Celsius. ¿De acuerdo? Ay, a ver, déjenme cambiarle porque está muy gruesa. Mm, creo que está muy gruesa. Un Luego poquito. recomiendo una aplicación que se llama Samsung Notes, que creo que se encuentra en la Microsoft Store. Es muy buena porque permite cambiar luego los tamaños de las cosas. Uno las puede seleccionar las cosas y cambiar el tamaño, cambiar el formato, convertir a texto. Tiene muy buenas opciones. Luego mando el nombre del programa. Ok, sale. Gracias, David. Bueno, entonces la idea es que ustedes midieron la presión manométrica y tienen la temperatura en Celsius. Esto está en grados Celsius. Entonces, para poder conocer la presión total del sistema, ya quedamos que voy a tomar la presión atmosférica, que también es un dato que yo les debo dar, más la presión manométrica. Y todas ellas, o sea, tanto la presión atmosférica como la presión manométrica, la voy a poner en unidades de atmósfera. ¿Ok? Entonces, me parece que el manómetro estaba leyendo en onzas fuerza por pulgada cuadrada y el otro no me acuerdo si eran pulgadas de agua, pero bueno, el caso es que hacen la transformación para poner la presión manométrica en atmósferas, la presión atmosférica también en atmósferas y al final van a tener una presión total que es la que van a graficar en función de la temperatura en Kelvin. O sea, me interesa que sea en Kelvin porque no quiero pasar vergüenzas después. O sea, la temperatura en termodinámica normalmente se maneja en Kelvin porque hay valores o cantidades que tienen el inverso de temperatura. Y entonces a 0 grados Celsius ya no las puedo calcular. Entonces siempre trabajo en Kelvin, que es la escala, digamos, termodinámica. Entonces, grafico esto en atmósferas, grafico esto en Kelvin y pues voy a tener una serie de puntos, ¿sí? Que en el intervalo de trabajo en el que estamos trabajando en este experimento, pues puedo ajustarle una línea recta, ¿ok? Y de esa línea recta, ¿qué información puedo sacar? O sea, yo lo que voy a tener es una línea recta, o sea, es una pendiente por la variable independiente más una ordenada al origen. ¿De acuerdo? Esa pendiente es finalmente cuánto cambia la presión con el cambio de temperatura. Ay, bueno, le encanta esto. Con el cambio de temperatura y lo vamos a hacer esencialmente a volumen constante. A ver, la idea es que aunque el vidrio se dilata,
el vidrio del matraz, la dilatación del vidrio del matraz es sumamente pequeña, es del orden de 10 a la menos 6 eh, mililitros por cada Celsius. Y entonces voy a considerar que el aire encerrado en el recipiente pues está esencialmente a volumen y de hecho a volumen y masa constante. Entonces voy a calcular esta función o coeficiente de respuesta haciendo este procedimiento con los datos experimentales. O sea, ajusto una recta y voy a obtener este que está acá. Ahora sí te quedó, David, claro, Sí, me que se quedó va a clarísimo. graficar. Sí, 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 quedó perfecto. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a dar unos datos, que es la tabla de presión manométrica, seguramente en las dos escalas en que se midieron, la temperatura en Celsius, ¿vale? Y ustedes van a tener que hacer las transformaciones y luego hacer esta gráfica para poder determinar justo este coeficiente de respuesta, ¿vale? ¿Sí, Sí, jóvenes? sí, Claro que sí, está perfecto. Ahora fíjense, quiero ver un asunto más. El asunto más que quiero ver es el siguiente. Ah, aparte de toda la información experimental que me da una función de respuesta, fíjense que estas funciones de respuesta me sirven para establecer ecuaciones de estado. Porque, por ejemplo, para fluidos, que es el caso que van a trabajar básicamente en el curso, ¿sí? Para fluidos, lo que ustedes tienen es a las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia como las variables importantes de descripción para propiedades mecánicas. Acuérdense que yo puedo estudiar distintos tipos de propiedades eléctricas, magnéticas, superficiales, pero bueno, como un ejemplo de los que se pueden manejar más fácilmente para establecer los conceptos y las relaciones en la termodinámica, pues son sistemas que se llaman PVT, que son fluidos, no necesariamente solo gases, y sus propiedades mecánicas. Entonces, esta que está acá, la relación entre estas variables es la que se conoce como ecuación de estado. Y esa ecuación de estado me permite predecir los comportamientos de los sistemas. ¿De acuerdo? Normalmente en este curso se trabaja a masa constante. ¿Por qué razón? Pues porque para cuando yo tenga el problema de no mantener constante la masa, voy a tener muy diferentes procesos y entonces es un paso más allá al primer curso que ustedes están llevando. Entonces, fíjense, lo que sí deben saber es que una ecuación de estado yo la puedo poner en la interpretación que ella quiera, ¿sí? Por ejemplo, el volumen es una función de temperatura y presión. Y ahora, bueno, a lo mejor no lo han visto, pero cuando yo tengo una función de dos variables, el cambio total del volumen lo voy a escribir como el cambio de volumen con respecto a la temperatura a presión constante por cuánto cambia la temperatura más el cambio de volumen con respecto a la presión a temperatura constante cuando cambia la presión, ¿vale? Esto en matemáticas se llama la diferencial total. Y estas dos, esta que está acá y esta que está acá, se conocen como derivadas parciales, porque me está diciendo cómo cambia esta propiedad con la temperatura a una condición de presión constante. Entonces me está diciendo cómo varía el volumen parcialmente. Y esta que está acá me dice cómo varía el volumen con la presión a temperatura constante. Entonces me dice cómo está variando parcialmente el volumen con la presión. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver o lo están viendo en cálculo 2. Estas cantidades que están acá
cuando yo ya las aterrizo en la termodinámica, fíjense que son funciones de respuesta, porque el cambio de volumen con respecto a la temperatura a presión constante, pues lo que me está diciendo es cómo cambia el volumen cuando yo cambio la temperatura a una presión constante. Y este que está acá también es una función de respuesta que me dice cómo cambia el volumen con la presión a temperatura constante. Estos, muchos de estos funciones de respuesta no tienen nombre, pero en particular este tiene un nombre y se conoce como coeficiente, ay, perdón, espérenme, como coeficiente de compresibilidad térmica, ¿sí? Este coeficiente de compresibilidad térmica y se define de esta manera. Y este que está acá se conoce como coeficiente de compresibilidad isotérmica, porque la temperatura es constante. Y este se define de esta manera. ¿Ok? ¿Sale? A ver, ¿por qué le pongo el 1 en B en la definición? ¿Por qué creen? ¿Qué tipo de propiedad es el volumen? ¿Intensiva o extensiva? ¿Es extensiva? Es extensiva. Entonces, si yo lo dejo tal cual, esta cantidad, esta que está acá, va a depender del tamaño del sistema. Y no me conviene, porque entonces cada vez que yo trabaje con un sistema, voy a tener que medirlo. Por ejemplo, si quiero saber la compresibilidad térmica del agua, entonces si lo hago en el laboratorio, lo mido en un vaso de 100 mililitros, pero si lo hago en la alberca de Seúl, lo hago en un recipiente de millones de litros. Entonces, cuando yo lo divido entre el volumen, la estoy volviendo una propiedad intensiva, que no importa en dónde la mida o en qué tipo de sistema la mida o en qué masa de agua la mida, siempre va a ser la misma. Entonces, dividirlo entre el volumen las convierte en propiedades intensivas y siempre esas son más convenientes para trabajar. ¿Ok? Y lo segundo es por qué se define la compresibilidad isotérmica con este signo. Porque, a ver, ¿cómo cambia el volumen y la presión? Se aumenta la presión, A mayor volumen, menor presión. o más bien, como esta es la que estoy cambiando, a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. Ujú. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo aumento la presión, el signo de este cambio es positivo, pero el signo de este cambio es negativo. Y entonces siempre voy a tener que esta que está acá es una cantidad menor que cero. Entonces la gente la define con un signo menos para que en las tablas la capa aparezca positiva. Esa es la única razón. ¿Ok? ¿Sí, No, jóvenes? no tiene que ver con la pendiente. O sea, tiene que ver con lo que es la pendiente si hacemos la regresión lineal, por ejemplo. O sea, Ah, la pendiente es negativa, negativa. sería negativa y pues simplemente tú la defines con un signo menos para que ese valor que tú estás poniendo como propiedad intensiva de alguna sustancia siempre sea positivo. Mm. Ok, y una duda, ¿el volumen entre el que estamos dividiendo es algún volumen experimental o...? Ahorita vemos cómo se maneja esto. ¿Va? Ah, va, Ahorita lo perfecto. vemos. ¿Va? Bueno, hasta ahí voy bien. Los demás jóvenes que no se han dormido. Sí, todo claro. Bueno, entonces me voy a quedar aquí. La voy a hacer un poquito más chica para que me quepa. Y entonces, fíjense, ahora lo que voy a hacer es, si ya tengo estas dos definiciones, fíjense que este coeficiente, la derivada del volumen con la temperatura
a presión constante, pues es simplemente el volumen por beta. Y nada más estoy despejando. Y la derivada de B con respecto a la presión a temperatura constante es menos K perdón, menos K por B. Sí, nada más estoy despejando. ¿Sí lo ven aquí? Sí, sí, sí. Entonces, estas dos las voy a meter a esta ecuación. Entonces, la diferencial del volumen, pues va a ser, esta que está acá, pues es B por beta. Y le pongo la dt. Y la otra es kappa por B y le pongo la dp. ¿Sale? ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, 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 perfecto. Ahora fíjense, estas- esta forma de escribir esta ecuación, pues es una ecuación diferencial que si ya quiero conocer cuál es el cambio de volumen, lo tengo que integrar. Eso sí lo han de haber visto seguramente en cálculo. Entonces, aquí tengo de factor común al volumen. ¿Sí se ve? Volumen por beta, volumen por K. Y entonces yo puedo despejar el volumen escribiéndolo de esta forma. Y eso es beta por dt menos kappa por dp. ¿Ok? Y ahora, si yo integro aquí, integro, integro desde valores iniciales a finales, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué voy a tener? O lo hago sin límites, pues indefinida. ¿Cuál es la integral de la diferencial de una variable entre esa variable? ¿El logaritmo natural de la variable? El logaritmo natural de b, y eso es cuánto vale. Vamos a suponer que beta y kappa son constantes, pues aquí me va a quedar beta. Beta multiplicado por la temperatura menos capa multiplicado por la presión. mm, A ver, permítame un segundito. Espérenme, Ah, espérenme, no, espérenme. era menos, no, 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 o sí, creo que sí era, beta multiplicado por la temperatura, porque se saca la beta se saca porque es constante, y la integral de una diferencial es, A ver, espérenme, la espérenme, variable. espérenme. Antes de hacer esto, espérenme, Sí, sí, sí. antes de hacer esto. A ver, fíjense, ¿qué necesito aquí para conocer justamente es lo que estaba diciendo David, si era constante o no? ¿Qué necesito? Pues conocer experimentalmente a este muchacho y a este muchacho. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hacer la integral, lo que quiero es conocer para el sistema que estoy estudiando cuánto va a valer beta y cuánto va a valer kappa. ¿Sale y vale? Porque tengo que saber, pues, si son constantes o no. ¿De acuerdo? Entonces, esa me acaba siendo una ecuación general. Ahora fíjense, para un gas a densidades muy, muy bajas, experimentalmente se sabe que beta no es constante y que es igual a 1 en T, y que kappa tampoco es constante y es igual a 1 entre la presión. O sea, se hacen experimentos para calcular justamente esta derivada y encuentro que la beta pues es dependiente de la temperatura y la kappa es dependiente de la presión. Entonces ahora sí, para este gas, esta era una P, me la cambia por un triángulo, la diferencial de B entre B, que habíamos quedado que la podía despejar, me va a quedar dt en T menos dp en P. ¿Sí lo ven? O sea, la B ya la despejé y ahora pongo beta, que es 1 en T, acá, y pongo kappa, que es 1 en P, acá. ¿Sí lo ven? Sí, 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 se ve perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es integrar sin límites, o sea, indefinidamente, a esta función. Entonces, de este lado ya me habían dicho que era logaritmo de B, este es logaritmo de T,
y este es logaritmo de p. Y le tengo que agregar una constante y se la voy a agregar como un logaritmo porque sigue siendo constante, ¿vale? Y además, el logaritmo natural de la temperatura menos el logaritmo natural de la presión se pueden expresar como una división, como de modo de Exactamente. división. Y si le pongo como logaritmo de c, fíjense que es un producto entre la presión, ¿sí? Sí, así es. Y ahora, ¿cómo me elimino los logaritmos? Pues elevando esto, e a la esto, ¿no? Y entonces, como está de los dos lados, me queda que el logaritmo es, o que el volumen es c por t entre la presión. ¿Y esa a qué se parece, jóvenes? A la ecuación de los gases ideales. Exactamente. PV es una constante por t. Esta condición, pues es justamente la condición de un gas ideal. Entonces, fíjense que yo no necesito ningún modelo microscópico para establecer la ecuación de estado del gas. Simplemente lo que necesito es medir experimentalmente estos coeficientes para poder llegar a la ecuación de estado. Que finalmente, como la termodinámica es fenomenológica, pues eso es lo que debo hacer, ¿no? Basarme en datos experimentales. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, quedó claro. Los demás. Sí, Ahora vean, yo no voy a medir ninguna de estas dos, no voy a medir esta y no voy a medir esta, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren, por ahí luego les platico, pero la medición que ustedes van a hacer, o que y se hizo en el laboratorio, que es cuánto cambia la presión con el volumen, resulta ser igual al cociente de estos dos valores, ¿de acuerdo? Beta en capa, ¿sí? Pero bueno, esa es la que medirían en el laboratorio y vamos a ver cómo es el valor de este coeficiente en particular para el aire, ¿vale? Está perfecto. Preguntas, nada de nada Ninguna de duda. nada. En mi caso, ninguna duda por el momento. Por ahí César, Daniel, Emiliano, ¿alguna pregunta? Creo que por el momento no. No, Bueno, profesora. ok. A ver, dos cosas. Yo realmente no sé si vamos a regresar la próxima semana, si no vamos a regresar, no sé, no tengo la menor idea. Algunas cosas dicen que sí, algunas cosas dicen que no, entonces, pues en el entendido que lo que leí de un comunicado de los estudiantes es que hasta que no se sientan seguros, lo cual no me queda muy claro qué quiere decir eso, no van a regresar, ¿no? No sé qué quiere decir hasta que no se sientan seguros. Pero bueno, el asunto está en que la próxima semana teníamos el examen. A ver, David, sí, dime. Es que a lo que se refieren a que se sientan seguros es que se instalen todas las medidas de seguridad. Metieron una brigada, que es la brigada, la de seguridad, que es un grupo de alumnos que van a revisar que hubo lo que es la asamblea, y en esa asamblea se llegó a un acuerdo de que iban a instalar botones de pánico, A ver, ya están muchos cámaras. instalados. ¿Sí leíste el Sí, comunicado? sí, era lo que he escuchado, que instalaron botones de pánico. Ahora lo que van a hacer es corroborar que funcionen, que funcione todo eso. Una vez que la brigada diga de que sí funciona y de que ya se instaló todo de forma correcta, ya probablemente regresemos a presenciales. A ver, en el comunicado, no lo leyeron, jóvenes. El comunicado que mandó la escuela apunta cuántas cámaras, cuántos botones de pánico, cuántos teléfonos de emergencia hay y que se van a instalar otros. Pero eso no es inmediato. O sea, Sí, ninguno de ustedes puede esperar que en 3 días se instalen todos esos sistemas que supuestamente faltan, ¿sí? sí, sí, sí. Pero no Sí, sé, no entiendo si los que hay no les parece suficiente. eso era lo que se estaba hablando en la asamblea. Al parecer, al alumnado no le pareció suficiente lo que era porque en los baños de hombres no hay botones de pánico.
Esa es la situación. No hay botones de pánico en los baños de hombres. Y por eso los estudiantes están exigiendo que se instalen más botones de pánico, que haya más cámaras, varios asuntos. Porque lo de los botones de pánico lo habían exigido desde mucho antes de que ocurriera toda esta crisis de inseguridad.